Y es un gustito que nos damos, un gustazo, no un gustito, un gustazo que nos damos, la posibilidad de abrir estos micrófonos y los estudios de la radio pública para que vengan nuestros profesores, nuestros investigadores e investigadoras. Y ese es el espacio que cada 15 días tiene acá el programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos de nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Pampa. Y hoy nos acerca justamente la voz, ya está acá sentada en nuestros estudios, la profesora, docente, investigadora y ahora doctora vas a ser, Soledad García. Bienvenida, Sole, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo andás? Saludamos por supuesto a nuestra audiencia. Hola Tamara, nuestro operador. Muy contenta de estar acá, sobre todo por formar parte de esta columna que es Tendiendo Puentes, que justamente apunta a difundir el conocimiento, lo que se está investigando, ¿sí? Justamente para que lo que se produce en la universidad pueda ser socializado, se conozca exactamente, que es un poco también el fin que tenemos. Así que agradecemos este espacio y obviamente me da mucho gusto estar acá conversando con ustedes. Conociendo la radio. Conociendo la radio, sí. Tantos años y recién la conozco, sí, hermosa radio, la vista que tenemos desde acá, no se la imaginan, así que sí. Te dan ganas de volver después. Sí, totalmente. Bueno, y Sole, justamente, yo te voy a decir Sole. Obvio, nos conocemos hace mucho, por supuesto. Exactamente. Justamente, lo que hace es traer la voz de la universidad en temas que son absolutamente cotidianos, que son complejos, pero que a su vez son urgentes y necesarios, porque ella acaba de presentar su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se está especializando, y miren ustedes, o escuchen en realidad el título, La construcción periodística de los femicidios en los medios de comunicación gráficos de La Pampa, Argentina, entre el año 2004 y 2014, o sea, una década analizando el modo en que la prensa local representó 3 femicidios que para nosotros son emblemáticos, ¿no? El caso de Andrea López, de Carla Figueroa y el de Sofía Viale. Así que con este título lo que queremos más que nada, en primer lugar, como para romper el hielo, es ¿qué te generó en estos días, ¿no?, enterarte del femicidio de las 3 chicas de Lara, de Brenda y de Morena, digamos, en términos de pensarlo desde acá, ¿no?, desde lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que te vienen? Bien, antes que investigadoras somos seres humanos y yo creo que primero nos moviliza en tanto personas, en tanto mujeres, en tanto ver lo que le pasan a otras chicas, una de las cuales era muy jovencita, 15 años, atravesadas por muchas manifestaciones de la violencia, ¿sí? Entre otros lo que tiene que ver con la prostitución, que en lo particular desde una mirada abolicionista, ¿sí? Adherimos a la idea de que no es un trabajo la prostitución, y ver justamente las estigmatizaciones que se hacen desde los medios, desde muchos de los medios, pero también desde los comentarios que las personas dejan en las noticias, en las redes sociales y demás, genera mucho dolor, mucho malestar. ¿Por qué? Porque estamos, en cierto modo, ¿sí?, diciendo que, estas personas que estaban en situación de prostitución, ¿sí?, en cierto modo merecían lo que pasó. O les podía pasar. O les podía pasar. Era una de las consecuencias. Exacto, es decir, ellas se meten en esto que tiene que ver con la cuestión del narcocrimen y demás, se meten en eso, entonces era una consecuencia posible, ¿sí? O dónde estaba la madre de estas chicas, o los padres que no miraban dónde se estaban metiendo. Entonces vemos que eso que ahora por ahí sale con más fuerza, porque es un caso que tomó más trascendencia, creo que tiene que ver con la edad de una de las chicas, con que estaban en situación de prostitución, con que fue un triple femicidio, ¿sí? Porque, lo cierto es que los medios de comunicación no siempre representan o construyen noticias con todos los hechos que suceden en el país, que son muchísimos. Según el Registro Nacional de Femicidios del año pasado, ¿sí? Fueron víctimas de femicidio 243 mujeres. Claro. ¿Sí? Si uno saca un poco las cuentas, medio a vuelo de pájaro, por así decirlo, es una mujer asesinada, ¿sí?, cada 36 horas. Todos esos casos no aparecen en la prensa, ¿sí? Este caso aparece por ciertas repercusiones que tuvo, por estas características que yo les decía, pero lo que se ve con más fuerza es esa idea de la buena víctima, la mala víctima.
¿sí? Como si algunas víctimas, bueno, Claro. pasó con el caso también en su momento de Ángeles Rawson, que era la buena víctima, Melina Claro. Romero, que era, como había titulado La Nación, la fanática que abandonó la secundaria y vivía en los boliches. Justamente con este caso se está viendo eso, la construcción de lo que sería la buena víctima, que es la chica que es aplicada, que va a la escuela, que estudia, que es buena con su familia, y lo que sería, entre comillas, la mala víctima, que son estas chicas, ¿sí? Que estaban en situación de prostitución. Pero esa construcción la hacen los medios mismos. Esa construcción Es una bajada, no sé si podemos analizarlo, digo, si es una bajada de línea de alguien que dice cómo se tiene que hablar, si es el pensamiento de los mismos periodistas van generando estas miradas, o es lo que se escucha en la calle, entonces lo toman los periodistas y de ahí hacen la noticia. ¿Cómo se podría analizar eso? En realidad yo creo que es una conjunción de factores, ¿sí? Dentro de los cuales los medios de comunicación tienen un rol central, un rol privilegiado, ¿sí? Si bien en la actualidad uno puede decir, bueno, además de los medios tradicionales, aparecen medios alternativos, medios emergentes, redes sociales, ¿sí? Lo cierto es que hay una mirada que tiene que ver con la comunicación, con la forma en que transmitimos, que construye sentido, que genera ideas, por así decirlo, en la sociedad, modos de pensar, de analizar las cosas, de verlas, ¿sí? Y desde los medios de comunicación, si bien vemos que con los años han habido algunos avances, ¿sí? Porque no podemos decir que comunicamos como lo hacíamos hace 30 años atrás, ¿sí? Pero lo cierto es que aún perviven ciertos estereotipos, ciertas construcciones que ponen el foco en la víctima, ¿sí? En vez de ponerlo en el victimario. Fíjense que siempre, salvo algunos casos, como el de Nair, que había matado a su novio en ese momento, que era una mujer, sí, que tomó estado mediático, la mayoría de los casos no tienen repercusión en los medios. ¿Por qué? Porque las víctimas son mujeres. Entonces continúa habiendo una mirada sexista, una mirada patriarcal, ¿sí? Una mirada que no cuestiona esta estructura, ¿sí? Que justamente es la que sostiene estas violencias. Sí. Y los ciudadanos, las ciudadanas, sí, consumimos eso. ¿Por qué? Porque los medios son agentes con mucha responsabilidad y con privilegio de ser formadores de opinión pública. Entonces, si los medios me están diciendo que estas chicas, entre comillas, sí, y de manera implícita, por supuesto, porque es algo solapado, que estas chicas se merecían o era un final factible por cómo era su vida, y bueno, esa idea creo que en cierto modo empieza a calar también en la sociedad. No son los únicos agentes de socialización y los únicos agentes que construyen opinión pública, pero sin duda que tiene un rol destacado. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. A mí me gustaría también hacer un puente justamente con los casos que vos tomaste como emblemáticos de nuestra provincia, porque ahí también el sesgo de Andrea López tiene que ver, digamos, a la hora se hizo mucho tiempo hincapié en que también Andrea estaba en situación de prostitución, que su femicida es el proxeneta Purreta. Justamente, ¿qué hilos conductores encontrás vos entre lo que es el femicidio solamente mirado desde el patriarcado, pero también el femicidio mezclado desde la perspectiva de clase social, de la ocupación que pueda llegar a tener la víctima, desde la biografía en sí de las personas, ¿no? Hasta dónde sigue habiendo modelos o patrones que son hegemónicos y que es muy difícil de modificar? En uno de los casos, sobre todo en relación a esto que me decías, Mariana, que es el caso de Sofía Viale, ¿sí? Además de que existe una mirada machista, también existe una mirada clasista, ¿sí? La cuestión clasista, bueno, va a aparecer por las características de su familia, el hecho de que ella fuera morocha, incluso de que fuera una niña que la mandaban a vender pan, ¿sí? Aprovecho por ahí para sintetizar. Los casos que yo analizo, concretamente, son 3 casos emblemáticos, ¿sí? Para la provincia de La Pampa por sus características. El primer caso, que es el de Andrea López, que ella desaparece en el año 2004, ¿sí? Y en 2014 el victimario, o sea, 10 años después, que es Víctor Purreta, ¿sí? Él es juzgado y condenado, a pesar de que nunca apareció el cuerpo, ¿sí? En el caso de Andrea López, sí, era una chica que estaba en situación de prostitución. ¿Por qué? Porque Purreta, que en ese momento, ahora por ahí el nombre ha caído un poco ya no lo recordamos tanto, pero en la época en que ocurre esto, era un deportista reconocido en el ámbito pampeano. Salía en los diarios, muchas veces en los suplementos, con varias fotos, incluso encontré una nota que era casi a doble página,
porque era una persona relevante, ¿sí? En ese momento, Andrea López era su pareja, tenían un hijo en común, ¿sí? Y ella, además de ser sometida a explotación sexual, sufría violencia física, psicológica, económica por parte, sí, de su victimario. El otro caso que analizo es el caso de Carla Figueroa, que fue, yo creo que en términos mediáticos, el que alcanzó, digamos, medios nacionales y demás. ¿Por qué fue conocido este caso? Bueno, Carla era una chica de General Pico, que estaba en pareja, ¿sí?, con Tomaselli. Ella decide dejarlo por situaciones de violencias y demás. Él la viola en el año 2011, ¿sí? Ella se la denuncia, él va preso, pero sobre octubre aproximadamente de ese año, ¿qué sucede? Ella se presenta, obviamente que después las versiones y las investigaciones que hicieron dan cuenta de que había una cierta coerción, no es que lo hizo voluntariamente, pero ella se presenta y pide la figura del avenimiento, ¿sí? ¿Qué significaba el avenimiento? Bueno, el perdón a la víctima, esa idea, digo, que uno por ahí la tenía como muy antigua, muy arcaica. Que el juez de Pico la tenía nomás. Exacto, sí, de que si la víctima se casaba con el victimario, no había ocurrido violación supuestamente, el delito prescribía. Se casa con él y el 10 de diciembre, sí, él la asesina a cuchilladas. Ese es uno de los casos. Y el último caso que yo que tomo también ocurre en la ciudad de General Pico, igual que el caso de Carla Figueroa, es el de Sofía Viale, que yo creo que nos impactó. Porque es chiquita. Porque era una niña, tenía 12 años Sofía. Sofía vivía, ¿por qué decía que este caso era clasista? Porque vivía en un hogar muy humilde, ¿sí? Ella su mamá fabricaba panificados y ella casa por casa todos los días tenía que salir con su canastita a vender, ¿sí?, para colaborar en el sustento familiar. Las malas decisiones de los jueces que habían liberado a un violador serial, que era Juan José Hansen, ¿sí?, y vivía a una cuadra, hicieron que, bueno, cuando la nena fue a venderle pan a esta persona, la violó, la mató y la enterró en su casa. Durante 2 meses aproximadamente, las pistas no llevaban a ningún lado, se puso mucho el foco en lo que era la familia, ¿sí? Se culpabilizó a la familia, porque la familia era la que la descuidaba, la que la hacía salir a vender, ¿sí? Se puso todo el foco del Estado, de los jueces, de los medios en la familia, ¿sí? Sin pensar en la situación de vulnerabilidad en la que estaba. Exacto. Exactamente, o sea, en vez de cuestionar justamente las razones o los motivos que habían llevado a que esta criatura tuviera que estar en la calle hasta las 9 de la noche vendiendo, se ponía, digamos, el acento en la familia. Fue un hecho fortuito, ¿sí?, el que permitió descubrir el cadáver de la niña, que fue otra chica, que logró escapar, que fue abusada, o en realidad intentó ser abusada por este hombre, logró escapar, contó lo que pasó, y se le vino todo el pueblo encima a tirar la puerta de este hombre, y ahí encontraron los restos de Sofía. ¿Sí? Entonces, son 3 casos que son emblemáticos por sus propias características, ¿sí? Y si bien cada uno, al analizarlo, tiene sus particularidades, ¿sí?, y aparecen estereotipos, aparecen miradas sexistas y demás. Bueno, cada uno tiene su generalidad, su particularidad, como decíamos, pero también vemos algunos patrones de construcción de la noticia que se mantienen. Claro. Eso ¿Sí? justamente te iba a preguntar, ¿cómo fue el análisis o el seguimiento de estos casos en los medios de comunicación? Porque, bueno, mencionabas, por ejemplo, en el caso de Sofía Viale, que se hacía foco en la familia. En este caso era, por ejemplo, el foco de los medios de comunicación, o eran, por ejemplo, ellos difundían comunicados o entrevistas que le hacían a funcionarios, como decías ahí, que todo, desde seguridad de salud, desde el gobierno mismo, que se culpaba a la familia, entre comillas. Esto era repetir lo que decían otros organismos, o eran ellos opinando sobre el caso. Hay un poco de todo. Para realizar este trabajo, primero lo que hice fue hacer un relevamiento de absolutamente todo lo que se había publicado en los 2 diarios que yo había elegido para mi análisis, que eran el diario La Arena y el diario de La Pampa. ¿Por qué elijo estos 2 medios? Bueno, porque justamente
al menos acá en Santa Rosa, sí, eran los que tenían, los que sentaban agenda, los más reconocidos, sí, en esa época que yo analizaba. Pensemos que las redes sociales no tenían la centralidad que tienen hoy, sí. Entonces yo elijo estos medios, no elijo General Pico en el caso de la Reforma, Sí. ¿por qué? Porque yo ya en mi maestría había estado trabajando, sí, había puntualizado en otros aspectos solo del caso Andrea López y quería hacer un contrapunto con estos dos casos desde la mirada de los diarios de Santa Rosa, Bien. ¿sí? Lo había circunscripto justamente a estos medios. Miré todo lo que salió, o sea, me acuerdo que iba todos los días al archivo, relevé todo lo que salió durante 10 años, fueron más de 7.200 diarios que analicé, que miré, luego establecí un corpus, ¿sí? De esos 7.200, elegí de una manera aleatoria, ¿sí? Por así decirlo, 150 artículos, que fue los que ya analicé en profundidad. Bien. ¿Y qué dije? Bueno, justamente vos recién mencionabas si el tema se había comunicado, si había otras fuentes y demás. A mí me pareció interesante, también para darle un toque distintivo y más integral, analizar este discurso, pero analizarlo en su multidimensionalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo se construye un discurso, porque un discurso mediático, es decir, lo que puede salir publicado en un diario, lo que podemos hablar hoy acá, lo que sale en la tele, no es algo que se le ocurre a esa persona que está frente al micrófono en un segundo. Es el resultado causal, ¿sí? De múltiples variables. Entonces yo dije, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar por una parte la prensa, el texto, concretamente, qué es lo que nos está diciendo, o sea, tanto noticias como artículos de opinión. Pero también dije, vamos a analizar otros factores que intervienen. Y yo digo, ¿y qué es lo que interviene en el análisis o en la construcción de las noticias? Primero, bueno, los propios periodistas, las propias periodistas, directivos, editores, ¿sí? Porque ustedes sabrán, chicas, igual que yo, que cuando uno se sienta frente a un micrófono, está frente a un diario, bueno, no es que uno tiene siempre, en algunos casos quizás sí, en medios más alternativos o en lugares determinados uno puede tener cierta libertad, pero bueno, hay normas editoriales, posicionamientos editoriales de los medios que hacen que uno, en cierto modo, no siempre puede expresarse con absoluta libertad. Y yo sabía que en estos medios de comunicación pasaba eso, ¿sí? Yo sabía que tenían determinados lineamientos editoriales. Y por otra parte dije, bueno, pero estos periodistas, ¿cómo construyen la noticia? ¿Qué otro actor social importante hay en esto? Y acá aparecen las organizaciones de mujeres, ¿sí? Porque a partir de ese relevamiento que yo había hecho en los medios, la figura de distintas organizaciones, en el caso de Andrea López fue Mujeres por la Solidaridad, ¿sí? Y en el caso de Carla y de Sofía, Tamboras del Viento, y antes el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Aparecían como fuertes voces, ¿sí? Entonces me parecía importante ver esos otros actores sociales como las organizaciones de mujeres, pero también a veces el propio Estado, en el caso de Andrea López con la Subdirección de Políticas de Género, que en ese momento estaba Mónica Molina, de qué forma, ¿sí?, contribuían a la construcción del caso, ¿sí? Entonces era analizar el texto, la propia producción, la cocina periodística, como decíamos, y también, bueno, justamente analizar el accionar de distintas organizaciones, ¿sí? Entonces, sí. Sí, también dentro de ese contexto que estás planteando, si pudiste relevar en las fuentes, digamos, en este corpus que tenías, cómo fueron los vaivenes también editoriales. Es decir, la línea editorial, aún de los dos medios más importantes de la provincia, no fue siempre igual. Y son 10 años. Claro, y en esos 10 años se ha oscilado entre editoriales que son muy, digamos, pro reconocimiento de los derechos de las mujeres y otros momentos donde simplemente se ha pasado a la 5W de escribir el caso y no posicionarse. Es decir, ¿pudiste ver esos cambios? Sí, del análisis textual, digo, porque una cosa es lo que encontramos en las entrevistas con las fuentes, ¿sí? Con las y los periodistas, y otra cosa es lo que uno encuentra en el texto, ¿sí? Y era muy interesante porque a veces desde las propias personas que habían estado involucradas en la redacción de esos artículos, en algunos casos decían, sí, yo hoy hubiera escrito eso de manera diferente. ¿Por qué? Porque uno ya puede tener una mirada más alejada cuando hacemos las entrevistas, digo, para esta investigación en la actualidad, uno ya puede decir, en esa época yo escribía así, ahora no. Pero también nos encontramos con periodistas que estaban convencidos o convencidas, ¿sí?, de que estaba bien la forma en que habían construido. ¿Y qué se notaba básicamente? A ver, hay una cuestión temporal que se ve más que nada con el caso Andrea López en relación a los otros dos. ¿Por qué? Porque si bien yo tomo 2004, 2014, lo cierto es que el caso de Carla
y de Sofía ocurre de 2011, digamos, para adelante. Tengo sí. toda una época donde solo focalizo en el caso Andrea López, Ajá. que es donde más se ven los cambios. Partimos de noticias que decían, cuando ella desapareció una prostituta, Sí. un Claro. título. Otro, desapareció una madre, esa idea de la madre, sí. la prostituta, ese antagonismo que digo por ahí en el tango, Sí. uno tradicionalmente lo escuchaba. Desde esa idea de que Andrea trabajaba de prostituta, o sea, esa idea más reglamentarista, si se quiere, esa posición respecto a la prostitución, poniendo foco en las cosas que ella hacía, que ella había abandonado el hogar, ¿sí? Ujú. Y exaltando la figura del varón, en este caso Víctor Purreta. Eso lo encontramos en un principio, ¿sí? Tanto en el diario La Arena como en el diario de La Pampa. ¿sí? Aparece el crimen pasional, aparece arrebato. Aparece el ¿qué tema aparece? del crimen. No, ¿por qué no aparece crimen pasional en el caso de? Aparecen en otros artículos que uno por ahí Sí. mirando de otros casos que yo no Otros analizaba. ¿Por qué no aparece eso? Porque yo creo que hasta 2014, que se da la sentencia del caso, siempre fue la desaparición. Ajá. Sí, No se hablaba de muerte. Claro, 2 años antes, 3 años antes, digamos, de que lo condenaran a él, el hijo, ¿sí? Declara en una cámara Gesell que había visto que su padre mataba a su madre. Ajá. ¿Sí? Y ese testimonio fue el que se tomó justamente para la condena. Pero durante mucho tiempo desapareció. Y de hecho, al día de hoy nunca apareció el cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces no se hablaba de eso en esa noticia, sí en otras que yo no analicé porque uno a veces mirando los diarios, por supuesto que aparecen otras cuestiones. No aparecían estos términos quizás como crimen pasional, ¿sí? Pero aparecían otras expresiones, ¿sí? Que más o menos explícitas daban cuenta de un supuesto accionar inmoral de la víctima. Claro. Y se cuestionaba eso, ¿sí? Ujú. Al mismo tiempo que seguían apareciendo notas que hablaban de los logros deportivos de Purreta. Claro. Y otra cuestión que ahí me llamó la atención, primero me llamó la atención cuando analicé el caso de Andrea, pero después veo que con el tiempo, estamos hablando de 2011, 2012, también sucede con el caso de Carla y el caso de Sofía, es una entrevista en exclusiva a los victimarios. Claro. En cada uno de los casos, página completa del diario, donde se le daba la posibilidad de decir que la culpa era de la víctima, que él era inocente, que todos estaban en contra, donde el periodista le preguntaba, ¿y cómo te sentís? ¿Sentís Claro. que esto es injusto lo que está pasando? Bueno, pero sucedió el año pasado fue la nota Purreta Ah, del en el diario de La diario, Pampa, fueron exactamente, directamente a la unidad 4 a hacerle una... Digo, Fueron a hacerle. y es en los tiempos de hoy, no es en 2014, no es en Bueno, 2013. Exactamente. O sea, seguimos tomando como fuente de información justamente al victimario, ¿sí? Y como medios tenemos la posibilidad de decidir a quién decido yo darle la voz, darle la Sí. palabra. Entonces, un elemento que vemos en común en los 3 casos tiene que ver con esto. Cuando analizamos las fuentes de información, es decir, las personas a las que Sí. recurrimos para que nos informen, ¿sí? Vemos que la familia aparece pocas veces, sí, pero los victimarios tienen un lugar destacado, ¿sí? Y uno podría decir, fue el principio de los casos en 2004. No, No, sigue. al final sigue estando. Y ¿sí? en ese sentido, Sole, ¿qué contrato de lectura hay con, bueno, eso por ahí es técnico, pero es decir, el por qué se producen artículos periodísticos seguidos en cadena y con esa hilación histórica pensando en los públicos que leen? Es decir, para hacerlo más clarito, el lectora de los diarios de la provincia de La Pampa busca ese morbo, seguir indagando, tiene esa curiosidad, si vos querés algo cínica, de seguir revolviendo, porque es decir, también hay una lógica, ¿no?, en la producción periodística que tiene que ver, se produce información y que se consume. Entonces, digamos, ¿cómo caracterizarías vos a los públicos de la provincia de La Pampa para que estos artículos tengan sentido, justamente? Mira, particularmente yo no he analizado el público, que sería lo que se conoce como estudios de recepción. Es algo que quiero hacer más adelante, una vez que defiendo ahora muy prontito mi tesis doctoral. Quiero justamente indagar en, bueno, en qué pasa con el público, ¿sí? A ver, el diario en su contrato de lectura, por así decirlo, estipula públicos posibles, ¿sí? Y estipula un público que adhiere a las ideas. A ver, en el caso del diario La Arena, durante mucho tiempo era digamos, el medio hegemónico por excelencia, ¿sí? Yo creo que sigue teniendo esa centralidad, si se quiere, más allá de que afortunadamente aparecen nuevas voces. Y fue construyendo, digamos, ideas acorde también a un público que
que creció, digo, es un público que forma parte de esa estructura patriarcal, como formamos todos y todas muchas veces, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no en todos los casos se da el mismo proceso de construcción. Ajá. ¿Sí? Entonces, como decía anteriormente, los medios ayudan a formar público, opinión pública, a crear sentido, a instalar determinadas ideas de las cosas. ¿Sí? Y yo creo que los públicos que ha tenido, igualmente eso se ve más con el diario La Arena, ¿sí? El diario de La Pampa tiene otra mirada diferente, ¿sí? Yo lo que creo que en el caso del diario La Arena, lo que ha tratado de hacer es, sobre todo a partir de 2009, por ejemplo, que está la ley de violencia contra las mujeres, la ley 26485, bueno, en su momento con la ley de servicios de comunicación audiovisual, intenta aportar otra mirada. Pero, ¿qué es lo que se ve, digamos, por ahí en diferencia un poco a lo que es el diario de La Pampa? Que lo hace porque es políticamente correcto. ¿Y en qué nos damos cuenta de eso? En el análisis de las noticias y de las notas de opinión. Aparecen contradictoriamente, podríamos decir, o paradójicamente, claro. en una misma edición, notas de opinión, ¿sí? Con una fuerte mirada de género, ¿sí? Una mirada de constructora o de constructiva de digamos, el machismo, donde se acusa a los jueces, a la mirada general de la sociedad. Y en simultáneo quizás damos vuelta 2 páginas y encontramos una noticia donde se pone el accionar en que Carla Figueroa no lavaba los platos. De hecho, es así. Me encontré con ese tipo de construcciones. Entonces, lo que cambia por ahí un poco, volviendo a esa idea de cómo se va transformando este discurso que me preguntabas, lo que va cambiando a lo largo de esa década que yo analizo es que partíamos de una mirada en la cual no se tenía absolutamente en cuenta los derechos de la víctima, donde se la revictimizaba, donde aparecían estos estereotipos de género, se la culpabilizaba, a una mirada donde eso aparece de manera más solapada, si se quiere, ¿sí? Y empiezan a convivir con ciertos artículos que tienen si se quiere, una mirada más de género. Ahora bien, volviendo un poco al tema de lo que eran las conclusiones de mi tesis, que justamente, bueno, analicé estas 3 variables, digo, bueno, pero ¿qué pasa en general? ¿Qué pasa con todo eso? Por una parte, sí, al entrevistar a periodistas y a directivos y demás, que obviamente no puedo decir los nombres por una cuestión de resguardo del anonimato, pero lo que veíamos era que para la cobertura de esos 3 casos no hubo ningún lineamiento editorial, ¿sí? No era cubrir el hecho. Era cubrir el hecho y, a ver, el periodismo en nuestra provincia, y creo que en el país se da por, yo digo, somos multitareas, hacemos un poco de todo, y en pocos casos permite que nos especialicemos. Entonces muchas veces eran los periodistas de policiales los que cubrían el hecho, ¿sí? Entonces esa impronta o esa narrativa más policial, más conservadora, era la que aparecía en la mirada, ¿sí? De quien había escrito la noticia. ¿Por qué? Porque había un editor, una editora que no daba un lineamiento de cómo abordar eso, ¿sí? En todo caso, él o la periodista, dentro de los márgenes, por supuesto, de libertad que tenía, lo que hacía era, bueno, si yo tengo una mirada un poco más comprometida con la sociedad, con los derechos humanos, voy a construir una nota con cierta mirada de género. Muy poco pasaba. Pero sí, si uno tiene, no todo es negativo, si uno tiene que hacer una mirada general, sí, al menos en ese periodo que yo analizo, ¿qué es lo bueno, qué es lo positivo? Bueno, de que muchos de esos temas que antes no tenían cierta presencia en los medios, o muy esporádicamente, empiezan a aparecer más, se empieza a visibilizar, ¿sí? Los medios los casos empiezan a tener un lugar en la agenda de los medios. ¿Y eso es por qué es? Bueno, a partir de las entrevistas realizadas, descubrimos que es justamente gracias a este accionar sostenido de las organizaciones de mujeres, Claro. ¿sí? Que instalaron los temas, en el caso primero fue el caso de Andrea, pero también en el caso de Sofía y de Carla, instalan el tema en la opinión pública, en los medios. ¿Cómo? Haciendo actos y convocando, llevando gacetillas, yendo a los medios de comunicación a pedir entrevistas, ¿sí? Lo instalan. ¿Cuál sería la parte más negativa? Que si bien los temas están instalados y tienen otra mirada, aún continúan reproduciéndose esquemas sexistas, descontextualizados, sin tener en cuenta lo que sería esa estructura general de machismo. Nos falta el actor judicial, ¿no? Pero eso sería otra tesis doctoral, porque también tiene que ver con los fallos. Cuando vos ves los textos de los fallos también hay mucha letra. La comunicación de esos lugares también, de la policía, de la justicia, cómo comunican lo que sucedía en el hecho, que es en definitiva lo que uno después difunde como periodista.
Pero bueno, mucho para charlar, es muy Sí. interesante. Y se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, sí, hay muchísimo para decir, exactamente. Sole, bueno, de todo esto que venís solamente contándonos pinceladas, ¿cómo termina? O sea, ¿vas a presentar, defender tu tesis doctoral? ¿Se publica? ¿Cómo sigue? La tesis yo ya la presenté, digamos, el escrito, en julio la presenté. La defensa está estimada para noviembre, de diciembre. Y bueno, la idea es continuar después investigando justamente lo que tiene que ver con el público, con otros actores judiciales y demás. ¿La vas a publicar? Sí. Sí, porque es fundamental esto. Además, yo pienso en la cantidad de talleres en las escuelas que se podrían hacer con esto, ¿no? Hay muchísimo y es un tema, yo creo que y en la carrera de comunicación también, claro. También, tal cual. Sí. transversal. Sí. Muchísimas gracias por haberte Bueno, muchas venido hasta gracias acá. a ustedes por la invitación y bueno, y por cedernos este espacio, Por favor.